empezar a grabarla, vamos a compartir pantalla y entonces vamos a irnos ya con el tema. Entonces, compartir. Ustedes me dicen si ven la pantalla, si están viendo la imagen. ¿Sí se está viendo la Ya, imagen? sí, señor. Sí, señor. Sí, vea. Ok. Ser salvo no es suficiente. Ok, bueno, entonces esta frase, ser salvo no es suficiente, pues siempre causa un poquito como de controversia, como sí, como de problema, digámoslo así, causa un poquito como de problema, de controversia, que cómo así que ser salvo no es suficiente, que cómo así que no somos salvos, entonces pues causa un poquito de controversia. Y bueno, entonces con la ayuda de Dios, pues vamos a estar hoy estudiando y viendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, ser salvo no es suficiente con ser nacido de nuevo para poder ser arrebatado. Debemos prepararnos para participar de este evento. Entonces es importante que nosotros nos preparemos para ser arrebatados. Como veíamos ahí en el pasaje que acabamos de leer, Mateo 25, entonces ahí nos cuenta que había 10 vírgenes. Comparémoslo nosotros con la iglesia, no digamos 10 vírgenes, sino digamos ahora nosotros. Esos somos nosotros, esos somos ahora. Entonces, nosotros debemos ya estar preparados. Ahorita vamos a estar estudiando cómo vamos a estar preparados. Entonces, ¿de qué manera podemos estar preparados? ¿Cómo debemos estar preparados? ¿Qué es lo que el Señor quiere para que todos y cada uno de nosotros estemos preparados? Entonces, bueno, vamos allá. Entonces dice acá, el arrebatamiento de la iglesia o la venida de nuestro Señor Jesucristo a las nubes es un evento en el que como creyentes e hijos de Dios debemos estar esperando ya que todas las profecías se han cumplido y es necesario estar preparados y listos. Es necesario que nosotros estemos listos y preparados para este arrebatamiento, ¿sí? Entonces con la ayuda de Dios pues vamos a estar viendo esto, cómo nosotros vamos a estar preparados. Entonces dice, vamos a ver 9 puntos o requisitos que aparecen en la escritura que son esenciales para participar de este evento. Entonces, de aquí en adelante espero, hermanos, que ustedes tengan dónde tomar sus apuntes, porque pues esto es algo que debemos nosotros tener siempre muy presentes, debemos tenerlos anotados en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñarlo, mostrárselo a las personas, decirle, vea lo que necesitamos nosotros para poder ser arrebatados. Entonces ya nosotros sabemos que el interés principal que tiene el Señor para que usted y yo no vayamos a ese lugar de tormento es porque existe un infierno y estábamos estudiando que ese infierno es un lugar de castigo extremo, donde las personas estarán atormentados de día, de noche, a todo momento y que pues, principalmente no fue creado para el hombre, sino para el enemigo y sus ángeles, para sus servidores, fue para ellos, no para el humano. Por eso es que el Señor hace tanto énfasis y tanto esfuerzo en que usted y yo no vayamos a ese lugar, ni siquiera por de paseo, ni mejor dicho, en nada. Entonces, es ahí donde el énfasis que el Señor tiene para la iglesia es de que no vayamos allá. Y por eso ya dio las señales, ha hecho todo lo que ha hecho durante la historia, lo posible y lo posible para que el hombre no vaya a ese lugar de tormento. Entonces, el primer requisito, muy importante que tengan usted en cuenta, el primer requisito es ser santo. Usted puede decir, no, pero es que uno en esta vida no puede ser santo, pero si el Señor nos indica y nos dice que sin santidad nadie verá a Dios, es porque entonces sí se puede. Este es un requisito fundamental. La Biblia nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad. Y la santidad, subraye usted esa palabra, porque sin ella nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que seguir la santidad, ¿sí? Eso es fundamental. Dice seguir todos la paz, tener paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Ser santo porque mi Padre es santo. Ser santos porque yo soy santo, nos decía el Señor Jesús. Es importante destacar que la santidad
debe ser antes y después de haber nacido de nuevo, porque recordemos que aún una persona que haya sido nacida de nuevo, que esté en la iglesia, aún así, llevando varios años y teniendo mucho conocimiento, puede que esta persona no sea salva. ¿Por qué? Porque hay aún el pecado. Debemos andar irreprensibles delante del Señor todos los días, ¿sí? Todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras conductas, nuestro diario vivir debe ser santo. Todo lo que nosotros hagamos debe estar inspirado y llevado hacia la santidad. Es importante que nosotros tengamos siempre pendientes, tengamos siempre en claro que es lo importante de que nosotros conservemos esa santidad, que nosotros seamos santos. Este es un requisito fundamental. Si usted y yo no somos santos, entonces no podremos ver al Señor. Es importante destacar que la santidad es importante, es básica. Entonces aquí también nos da otra clave especial para poder lograr la santidad. La santidad también la podemos lograr estando en paz con todos, ¿sí? Primero busquemos estar en paz con todos, ¿sí? Por eso dice la escritura que todo nuestro cuerpo, ser, alma, espíritu y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 5:23. Esto debe ser parte de nuestra oración diaria. Si usted de pronto puede decir, no, es que no es posible uno llegar a ser santo porque uno siempre peca, porque uno siempre... No, sí es posible llegar uno a ser santo. Y créanme que el poder vivir, el poder tener un día en santidad es algo muy bonito, pero esto se logra a través de la oración diaria. En esta oración nosotros debemos decirle al Padre que nos ayude a vivir vidas santas. Si hay algún evento, si hay algún motivo, si hay alguna cosa que lo lleve a usted a pecar, pues puede decirle, Señor, impídeme pecar. Y el Señor lo va a hacer. Créanme que el Señor lo va a hacer. Si hay alguna persona o algún vicio, alguna cosa o algo que lo haga caer en pecado, Señor, aparta de mí ese pecado, quita ese pecado de mi vida, ayúdame a perseverar en la santidad. Entonces el Señor lo va a hacer. Pero tenemos que creer, estar en paz con todos para que nos ayude también a ser santos. Dice, por esto mismo dice la escritura que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo sean guardados irreprensibles, ¿sí? Esto es parte de nuestra oración diaria, que el Padre nos ayude para poder vivir santidad. O sea que sí se puede llegar a ser santos. Si la palabra de Dios nos dice que guardemos nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles, entonces quiere decir que sí se puede ser santo. Hace algunos años le pregunté a uno de mis pastores que tenía que si eso era posible. Y él me dijo que no, que en esta vida no era posible, que eso solamente se podía lograr a partir de que uno ya partía con el Señor y éramos transformados. Pero aquí la escritura me está indicando otra cosa totalmente diferente a lo que ese varón alguna vez me enseñó. Él me dijo que no se podía llegar a ser santo, pero sí se puede llegar a ser santo según lo que me está aquí indicando las escrituras, que sí se puede llegar a ser santo. Entonces, es importante que nosotros le pidamos al Señor y que nosotros mismos conservemos esa santidad para poder ver al Señor. Entonces, ¿qué hacer para vivir en santidad? Según Hebreos 12:14 dice, seguir la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, lo primero es creer que sí se puede ser santo. Si usted tiene la capacidad de creer que sí se puede ser santo, entonces lo va a lograr. En 1 Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, si la escritura nos indica que seamos santos, es porque sí se puede. Tome en cuenta de que el Señor no le va a poner una carga que usted no puede llevar, ¿sí? Pero esta parte de ser santo va a ser más fácil, más llevadera cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, ya se supone que a esa altura el pecado no se enseñoreará de nosotros, lo cual nos va a indicar que el ser santos nos va a ser mucho más fácil. Eso va a ser mucho más fácil. Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a conservar esa santidad por medio de haber nacido de nuevo. Pero pues como estamos viendo, no es suficiente haber nacido de nuevo,
para poder ser arrebatados. Entonces, todo esto es un complemento, es como cuando nosotros nos comemos una ensalada de frutas. Uno no, en una ensalada de frutas no solamente se come el banano, o no solamente se come la crema, o no solamente se come el queso, uno se come, en una ensalada de frutas se come todo. Entonces, esto es muy parecido, que nosotros podamos hacer esta compilación de cosas que necesitamos para poder ser santos y para poder ser arrebatados. En 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, en 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. O sea, en nosotros no puede haber algo pecaminoso, sino irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. En la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, para que nosotros seamos arrebatados, debemos ser santos, permanecer en santidad. En 1 Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles y en paz. Tenemos nosotros que llegar a ser así, irreprensibles, que no tengamos ninguna mancha, que no tengamos ninguna arruga, que estemos siempre en paz, en santidad, para poder aspirar a ser arrebatados. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver lo segundo. Lo segundo es tomar la decisión. El ser santo es una decisión. Dios nos creó con el poder de decisión. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús también tuvo que escoger entre lo bueno y lo malo. Nosotros ya sabemos qué escogió Él. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es justo el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo, o sea, ya nos habla a nosotros, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Isaías 7:15 dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y escoger lo malo. Entonces esa profecía que era sobre el Señor Jesús nos indica que a él también le tocó escoger entre lo bueno y lo malo. Así que a usted y a mí, hermanos, nos toca escoger entre lo bueno y lo malo. Nosotros decidimos si vamos a pasar X o Y cantidad de años en la iglesia y aún así no tener la claridad de si sí vamos a ser santos o no, si sí vamos a ser arrebatados o no, porque no puede haber la duda, o somos o no lo somos. En tercer lugar, es tener un trabajo o estar ocupados. El estar ocupado nos evita estar entrometidos en asuntos que no convienen, en asuntos que no debemos estar, ¿sí? No inmiscuirnos en las cosas en las que no nos han llamado, ¿sí? En chismes, en habladurías, en chistes que no convienen, cosas a las cuales no nos han llamado, ¿sí? Entonces debemos estar ocupados, ¿sí? Porque esto nos va a ayudar a conservar la santidad, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Entonces, vea que la palabra también nos indica y nos insta para que nosotros tengamos una ocupación, un empleo, que permanezcamos ocupados, porque como decían las abuelas, una mente desocupada es el taller del enemigo. Entonces, tengamos nuestra mente ocupada, nuestro tiempo ocupado, dediquemos nuestro tiempo para que busquemos del Señor para conservar la santidad. Cuando usted y yo andamos ocupados, es más difícil perder la santidad, ¿sí? Y es importante que nosotros estemos siempre velando y cuidando de esa santidad. Lo cuarto, orar, pedir a Dios que nos guarde sin mancha y sin caída. Esta es la oración que les decía desde el comienzo. Que esta oración de verdad nosotros la hagamos diario. Recordemos los tipos de oraciones. La oración diaria, en ella nosotros debemos incluir, Señor, apártame del pecado, guárdame del pecado, guíame para no pecar, aparta el pecado de mi vida y el Señor se va a encargar de hacer el resto. Pero pues usted también tiene que poner de su parte, andar ocupado, tener la mente ocupada, desempeñar un trabajo, desempeñar una labor, ocuparse en algo para que su mente no esté desocupada. Entonces llenemos nuestra mente de las escrituras, de las enseñanzas, de todo lo que es bueno, de todo lo que es honesto, de todo lo puro, de todo lo que es de buen nombre. En esto debemos pensar.
Judas 1:24 dice, y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, note usted que hasta ese trabajo de guardarnos sin caída lo hace el Señor, y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, Señor, guárdanos de la tentación, no permitas que caigamos en la tentación, aparta de nosotros ese pecado, aparta de nosotros esa tentación. En 2 Timoteo 1:12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, debemos estar seguros que verdaderamente el Señor sí está interesado en guardarnos sin caída, que nosotros vamos a estar seguros, pero esto pidámoslo en oración. Si usted quiere vivir verdaderamente en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios y ya lo tienen claro, entonces el Señor nos va a ayudar en esa parte, ¿sí? Ahí en Judas 1:24 estábamos leyendo, aún él mismo se encarga de guardarnos sin caída para podernos presentar delante de él mismo, de su gloria, con alegría, con gozo, sin mancha, ¿sí? Aún él mismo tiene esa capacidad para guardarnos a nosotros mismos sin caída, ¿sí? Otro punto también muy importante, tiempo a solas con Dios. Este tiempo a solas con Dios sí es personal. Este lo debemos, no, este ya no está hablando de ir a la iglesia, sino que es un tiempo en el que usted se puede encontrar con el Señor. También hay, recuerden cuando dice que entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es pasar tiempo a solas con el Señor. Y en ese tiempo a solas con Dios, pues podría ser mínimo unos 20 minutos, y en ese tiempo incluir oración para que Dios se manifieste, leer la Biblia, algún capítulo, al menos ojalá pudiéramos los 4 capítulos, leer la Biblia, darle gracias, alabarlo, adorarlo, exaltarlo, cantarle y guardar silencio para que Él nos hable. Sí, porque es importante que nosotros también aprendamos a guardar silencio delante de Él para que Él nos hable. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo a solas con Dios? En el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo generalmente lo usamos para cubrir nuestras necesidades. Ah, es que el Señor concederá las peticiones de mi corazón. Sí, sí, de pronto es posible que usted necesite algo material o algo de la salud o algo emocional y bueno, Él lo va a conceder, pero es deleitarse a sí mismo en el Señor, deleitarnos en su presencia, en pasar tiempo con Él, que eso no signifique una carga. ¿Sí? Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros encomendemos a Jehová nuestro camino. ¿Cómo voy a poder andar por la vida siendo santo? Pues encomendando al Señor mi camino. Es la única forma que tengo, porque yo mismo no podría ni aún cuidarme de mí mismo, sino que es encomendar al Señor mi camino y que confiar en Él. Y Él lo va a hacer. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Recordemos que los mandamientos no tienen que ser gravosos para el nacido de nuevo. Entonces, si el Señor nos dice que no robar, pues no robemos. Si nos dice que no mentir, pues no mintamos. Si dice que conservemos la santidad, pues entonces conservémosla. Pero dice que bienaventurado es el que teme a Jehová. Y el temor a Jehová es obedecer, no es miedo, es obedecer lo que Él dice, lo que Él manda. Sí, Señor, yo lo voy a hacer. Y recordemos que eso también es parte de la obediencia. Tenemos que nosotros aprender a ser obedientes también para con el Señor. Otro punto importante es ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo es obedecer, que la palabra de Dios more en abundancia, orar para ser llenos del Espíritu Santo, tener comunión con Dios, los ejercicios espirituales que vamos a estar estudiando más adelante y congregarnos. Entonces, para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que llevar estos requisitos, tenerlos en cuenta, ¿sí? Obedecer, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, porque recordemos que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca.
Entonces, orar para ser llenos del Espíritu Santo, pedirle al Señor que nos llene de su presencia, que nos llene de su Espíritu Santo, para que así todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros hagamos, sea guiado y manejado por el Espíritu Santo. Tener comunión con Dios. Sí, esa comunión con Dios la vamos a estudiar ahorita porque eso es importante, trascendental para la vida del cristiano y de la vida de la persona que quiere llegar a ser arrebatado. Otro punto es escudriñar las escrituras. Ojalá que cada día pudiéramos leer 4 capítulos diarios de la Biblia, por lo menos, para que así la pudiéramos leer mínimo una vez en el año. En Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Importantísimo que nosotros sepamos de qué hablamos, que cuando nosotros nos encontremos con nuestros amigos, con nuestros familiares, en nuestra boca siempre haya una palabra, pero que venga de la Biblia. No es del chiste, no es del chisme, no es del noticiero, no es de lo que dijeron, sino que todo lo que nosotros hagamos sea guiado del Espíritu Santo, que venga de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos conforme a las Escrituras, las personas empiezan a notar que en nosotros sí verdaderamente hay algo diferente. En Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Entonces, si usted no sabía qué hablar, si no sabía qué decir, pues ocupémonos de la palabra de Dios, porque ella nos va a enseñar, nos va a exhortar, nos va a animar, nos va a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Todo esto lo tenemos que hacer nosotros para que podamos tener una vida santa. Otro punto importante y que usted debe tener en cuenta es el orar en lenguas. Esto es algo que se hace guiado por el Espíritu, no tiene que ser un libreto, no tiene que ser algo fingido. Que la oración en el Espíritu sea guiada verdaderamente por el Espíritu, porque en ella el Espíritu Santo nos ayuda también a clamar con gemidos indecibles, con palabras que nosotros no conocemos. En Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Sí, entonces note usted que aquí dice Espíritu Santo, no es en el Espíritu de nosotros, sino en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Entonces, note que no solamente nosotros debemos pedir santidad para nosotros, sino también para las demás personas, que las demás personas también lleguen a ser salvos, que las demás personas también lleguen a conocer el Evangelio, que las demás personas también lleguen a ser nacidos de nuevo, para que todo esto lo podamos nosotros hacer cada día, ¿sí? Esto no tiene que ser única y exclusivamente para nosotros. Entonces, vamos a mirar otro punto también importante en el cual nosotros debemos perseverar para poder ser arrebatados. Estar en paz con todos, ¿sí? En Hebreos 12, 12:14 dice, además de la santidad, eh, habla de estar en paz con todos. La paz es un bien preciado que nos dejó el Señor Jesús y aunque parezca difícil vivir en ella, no lo es. No es difícil vivir en paz con los demás. La Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas. En Romanos 12:18 dice, entonces, para estar en paz con todos, debemos estar sin problemas y aún no tener deudas. En lo posible no tengamos deudas con nadie, que no le debamos nada a nadie, ¿sí? Entonces que nosotros busquemos todas las formas para estar en paz con Dios, ¿sí? Hebreos 12:12 dice, seguir la paz para con todos, ¿sí? No es para con los de mi familia, no es solamente para con los de mi casa, sino con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, busquemos la paz, que esto es importante para que podamos ser arrebatados. La paz es un bien muy preciado que el Señor ganó para nosotros, ¿sí? Porque Él fue vituperado y Él ganó todas estas cosas para nosotros. Entonces Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no solamente con los de mi casa, no solamente con los de mi familia,
sino estar en paz con todos. Y eso es algo que no se puede negociar. No podemos, también recuerde que si usted tiene algún problema con alguien, dice que vayamos a la iglesia, dejemos nuestra ofrenda y nos pongamos a paz con las personas con quien tenemos algún problema, una discordia. Y créanme que el vivir en paz con todo el mundo es de lo mejor, de las mejores experiencias y de las mejores sensaciones que se pueden vivir como cristianos. No tener nada contra nadie, ¿sí? No por hipocresía ni porque quieran los hermanitos de la iglesia, o sea, no, nada de eso, sino que en verdad sea de corazón. Entonces debemos estar sin problemas y sin deudas en la medida de lo posible para poder estar en paz, porque recordemos que también las deudas son capaces de robarnos la paz, las deudas son capaces de quitarnos la tranquilidad. Entonces es estar en paz. Otro punto también muy importante a tener en cuenta para poder ser arrebatados es el ser mansos, ¿sí? La Biblia nos habla de dos personas que fueron mansas, Moisés y Jesús. Ellos fueron guiados en mansedumbre y fueron mansos en su manera de vivir. Entonces, cuando murmuraron contra Moisés, él oraba por ellos. Entonces, ¿qué es ser manso? Una persona cuando es mansa, la persona mansa ora por su agresor, la persona que es mansa ora por el ofensor, por aquel que le hizo daño. No dice, no, yo le perdono, pero no olvido. Si la persona dice eso, pues verdaderamente no ha perdonado y tampoco es manso. Jesús dijo que los mansos son quienes heredarán la tierra, ¿sí? Mateo 5:5. Entonces la mansedumbre está relacionada con el perdón y la intercesión. Entonces debemos orar por las personas que nos ofenden, los que nos persiguen, los que nos han hecho daño. Entonces esa persona cuando es mansa va a entrar en oración por aquel que nos ofendió y le perdona primeramente y ruega a Dios que le perdone y que le ayude, que tenga misericordia de esa persona que nos ha ofendido. Sí, entonces esa es la persona mansa, la que ora por el ofensor, esa persona que al final del día no va a tener nada contra nadie, que sí, que lo ofendieron, que le hicieron, pero finalmente es una persona que no tiene nada contra nadie, que su corazón no está cargado de resentimiento, que no tiene nada, porque a las personas mansas también el Señor las va a arrebatar. Otro punto muy importante que debemos tener en cuenta es no perder el primer amor. Es importante que nosotros veamos la forma de no perder ese primer amor. Como hablábamos al principio de la clase, muchas personas han estado en la iglesia por años y siempre dicen, no, es que el Señor ha estado, el Señor siempre, en la iglesia siempre nos han dicho que el Señor viene, que viene por su iglesia, que viene, que ya está, que ya las puertas, que ya no hay que, y pasan los años y nada que esto pasa. Entonces, muchas personas están pensando en sus ocupaciones, en sus trabajos, en ir de aquí para allá, en ocupar cargos en la iglesia, en ocuparse en otras cosas, en sus trabajos, en sus cosas, y se olvidan que verdaderamente lo que la iglesia debe estar esperando hoy en día es la venida del Señor, la venida del Señor por su iglesia. Porque también dice... eh, por esto, no es raro oír hoy en día que grandes pastores no tienen tiempo para orar y que por eso no, y por eso cuentan con un grupo de personas que oran por él. Esto no debe ser así. La oración debe ser irreemplazable, no se puede postergar, no la podemos reemplazar por otro. Hay personas que pueden interceder por mí, pero mi relación con Dios es únicamente entre Dios y yo. Debemos dedicar tiempo al Señor buscándole en oración, buscándolo en ayuno, hablar con Él, volver a nuestras obras primeras. Recordemos que hablar con el Señor no es lo mismo que orar. Hablar es cuando el Señor, yo le permito, callo para que Él me hable y yo le hablo, le cuento mis cosas, aunque Él ya las sabe, pero orar es diferente porque orar es el acto de pedir lo que necesito conforme a su voluntad y a su generosidad, ¿no? Entonces, si he dado cuenta de que has perdido el primer amor y que su relación con Dios ya no es la misma, solo debe hacer lo que dice la Escritura. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, el perder ese primer amor verdaderamente es un lujo que no nos podemos dar por ningún motivo. No podemos darnos ese lujo por ningún motivo porque el que se arriesga a perder ese primer amor
puede perder la salvación, aun aunque sea una persona salva, aunque sea una persona que va a la iglesia, aunque sea una persona que lo tiene todo, pero esa persona puede estar en riesgo de perder ese primer amor. Entonces, es importante que nosotros estemos siempre pendientes. Recordemos que, bueno, aprovechemos aquí de pronto las personas que están en sala. No sé si alguno de ustedes aquí es casado o casada. ¿Sí? Si hay alguien ahí casado o casada. Sí, yo. Ah, bueno, mi hermana Andrea. Bueno, mi hermana Andrea, ¿qué la enamora de su esposo después de tantos años de haberse casado ya? A ver. Pues mi esposo, gracias a Dios, es muy atento, es una persona que mm, me demuestra su fidelidad hacia mí, o sea, él es una persona muy amorosa, es una persona que, o sea, Sí, trata de mantenerme lo mejor posible para yo sí, estar bien. Entonces son cosas que me apegan también a él, a seguir con él, sí, sí. porque él es una persona que me comprende también cuando estoy en mis asuntos y me ayuda. Ah, Entonces ok, son cosas esas son cositas que a uno se apega mucho a esa persona también por eso. ok, Porque ok. también el trato y también él nunca ha sido grosero, tampoco nunca ha sido hombre maltratador, o sea, son cosas que uno dice Ok, valen la pena estar ahí, ¿sí? sí, De pronto hay personas que en las familias sucede que cuando las personas son del mundo, entonces el esposo puede ser un hombre maltratador, un hombre grosero, entonces son cosas que lo apartarían, ¿sí? Apartan a una ok, mujer de esa persona. sí. Pero en mi caso, gracias a Dios, y yo le doy muchas gracias a Dios porque Dios me dio un esposo bueno, o sea, bueno es Dios, en el sentido Sí. de que, de que él no es como esas otras personas del mundo, gracias a Dios. Me Amén. apega eso mucho a mi esposo por eso, y Ah, me llama la atención a que también corresponda yo a esa fidelidad con él y todo. ok. Gracias a Dios por eso. Bueno, para las personas que están en Facebook, está hablando Andrea. Entonces ella nos dice que lo que la ha mantenido pues con su esposo es que él es muy atento, la trata bien, está pendiente de sus cosas, es un hombre fiel. Entonces, pues básicamente lo que ella nos está diciendo, porque en Facebook creo que no la alcanzan a escuchar, pero básicamente es eso lo que ella nos está diciendo, que eso es lo que la mantiene apegada al Señor. Entonces aquí Apocalipsis 2:5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si nosotros pensamos un poquito, ¿qué es lo que nos enamora del Señor? ¿Qué fue lo que nos enamoró del Señor? ¿Qué fueron esas cosas que nos hicieron enamorarnos del Señor? ¿Por qué nosotros llegamos a la iglesia y por qué nosotros nos quedamos allá en la iglesia? ¿Qué fue lo que nos enamoró? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar en el momento en el que nosotros vamos a llegar a las primeras obras. ¿Alguien de ustedes recuerda qué fue lo que lo enamoró de Dios o por qué estaba enamorado de Dios o por qué está enamorado de Dios? ¿Alguien de ustedes puede decirlo? Sí, alguien de mis hermanitos que está por ahí. Sí, amén. ¿Qué la enamora Bueno, del Señor? yo le doy gracias a Dios porque, pues sí, yo me he enamorado de Dios porque cuando en mis problemas, en mis dificultades, yo siempre le clamaba a Dios que me ayudara a salir de todos esos problemas. Y así lo hizo Dios. Gracias a Dios por su misericordia, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso y está ahí con nosotros en cualquier momento, en el momento que uno quiera venir a Él, Él está ahí. Eso es lo más lindo, que Él está ahí con nosotros en todo momento. A veces nosotros es los que nos alejamos, pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a Dios porque ha sido bueno, él contesta nuestras oraciones cuando uno está triste, afligido, ahí va uno a Él y Él ahí está con uno. Gracias a Dios por eso y eso es lo que también se enamora uno de Él porque dice uno, ¿quién como Dios? ¿Quién como Él? Le da uno como
como esas ganas de esas tristezas y uno se llegara a apartar de él, pues eso no lo podríamos hacer porque sin él nada podemos. Esa es la verdad, sin él nada somos. Toca pegaditos a la mano de él porque él es el único bueno y misericordioso que ha tenido mucha misericordia y piedad de nosotros. Eso es lo más lindo. Ok, muchas gracias. Sí, pues verdaderamente nosotros cuando nos digan qué es lo que nos enamora del Señor, eso tenemos que hacer. Nuestra hermana Andrea nos decía, no, es que mi esposo es un hombre así, 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 así. Y entonces ahora ya mi hermana Gladys ella nos puede decir, no, uno se enamora del Señor por esto, por aquello, por lo otro, ¿sí? Porque verdaderamente pues hay diferentes formas en las cuales nosotros nos enamoramos del Señor, ¿sí? Tenemos es que tener cuidado de que ese amor se enfríe, de que ese amor en algún momento dado nosotros podamos decir, no, es que eso no, ya no lo amo como antes, ya no tengo esa misma intención. Y perder el primer amor, perder ese primer amor es algo peligroso para nosotros, no para Dios, para nosotros. Sí, el perder ese primer amor es algo de peligro, algo que verdaderamente representa peligro para la vida del cristiano. ¿Sí? Bueno, como Zoom ahorita nos va a cortar nuevamente, entonces para que nos volvamos a meter por el mismo link. Pero mientras tanto, mientras nos corta, ¿hay alguna persona, no sé, mi hermana Cleira o de pronto mi hermano Eliseo, nos pueden decir qué los enamoró el Señor? ¿En qué momento ustedes se enamoraron o por qué se enamoraron del Señor? No sé si alguno de ustedes tiene a bien decirnos qué los enamoró del Señor o por qué aman al Señor. Si hay alguno de mis hermanitos por ahí. Sí, pastor, pues a mí me enamora de mi Dios todo, saber que cada día es una oportunidad más, el saber que Él se complació en poner su mirada sobre mí y escogerme, porque yo siempre le digo a mi hermana que convivo con ella, es un privilegio que nuestra familia sirva al Señor, que tenga conocimiento, que tratemos de obedecer a Dios, porque pues uno ve familias tristemente atadas por tantas cosas, por el pecado, por el mundo, por las borracheras. Entonces es un privilegio que Dios nos haya rescatado. Amo a Dios por todo, por la vida, por mi familia, por cada día que me da y puedo abrir mis ojos y le digo a mi Dios que estoy tan agradecida por todo lo que el Señor me ha dado. Amén. Gracias, hermana, por compartirnos su experiencia con el Señor. Pues sí, verdaderamente nosotros cuando la Biblia nos indica que debemos permanecer siempre pues fieles a lo que el Señor nos dice, que debemos nosotros estar pendientes, que no perdamos ese primer amor, pues entonces es importante que verdaderamente así lo hagamos, que así lo tomemos en cuenta, que nosotros y cada uno de nosotros podamos en cada momento, en cada cosa, hacer la obra del Señor para que podamos nosotros permanecer unidos, para permanecer firmes en el Señor, para permanecer ahí, como decimos acá en Colombia, en la jugada, para que el Señor así mismo nos tenga en cuenta en el día de que venga por su iglesia. Entonces, bueno, como ya Zoom nos va a cortar, ahorita nos va a cortar, entonces pues volvemos a unirnos por el mismo link y pues con la ayuda de Dios volvemos a entrar para terminar este bloque y así mismo pues nosotros podamos eh, terminar ya con los requisitos que nosotros debemos tener en cuenta para poder llegar a ser salvos. Entonces, bueno, si ya en este tiempo ya usted debe tener alguna pregunta, alguna duda, pues para que la vayamos planteando y ya ahorita en el bloque y en los puntos que nos faltan para seguir, vamos a continuar. Entonces, recuerden que podemos entrar por el mismo link por el que entramos inicialmente para poder continuar con la clase. Igual, pues, muchas gracias a mis hermanos por estar acá pendientes, por estar en este estudio. Entonces, vamos a continuar. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?